que corresponde al trabajo. Ese trabajo va a estar proporcionado por un agente externo. Por ejemplo, una persona está aplicando una fuerza tangente alrededor de este pequeño carrusel, de esta plataforma, ¿no? Y si esa fuerza es constante, entonces vamos a estar produciendo un torque. Entonces, ¿se acuerdan ustedes, si hacemos por analogía, cuál era en la traslación? Voy a poner aquí, en traslación. Y si esa fuerza era variable, ¿cómo se calculaba el trabajo? F de X, ¿no es cierto? Cuando era la potencia promedio, se calculaba como el producto de la fuerza por la velocidad. Todo esto a partir de la definición de la que la potencia era la rapidez de producir un trabajo o la rapidez de consumo de energía. Eso vimos en traslación. En rotación, de forma análoga, vamos a reconocer que el trabajo producido por una fuerza que produce un torque va a ser efectivamente lo análogo a F tau y lo análogo a X teta. Es decir, torque por desplazamiento angular será trabajo. Las unidades las mismas, ¿no? Joule. Si ese torque fuese variable, porque la fuerza es variable, pues yo tendría que integrar tau de teta. Entonces vamos a ver a continuación justamente por qué aparece esta definición. Veamos aquí. Si yo aplico la fuerza constante en todo el movimiento de esta sería la trayectoria que sigue la persona, ¿no? Moviendo el carrusel. Describe un desplazamiento de S, un arco de circunferencia. Ese desplazamiento de S va a ser R por este desplazamiento angular de teta. Entonces ds es igual a R de teta. Estamos. Y entonces si a ese R de teta lo multiplica por F, yo tendría entonces que el trabajo es igual a F por ds, dado que ds es R de teta, entonces tengo que F por R es tau, ¿de acuerdo? Y el desplazamiento angular. Por lo tanto tengo la definición de que el trabajo es ese producto. Lo describo a continuación. Si usted ve. Entonces, la fuerza tangencial es F, que es la que tengo acá. El desplazamiento diferencial de ese, que el arco de ese R de teta sustituye esto aquí y le queda esto. Esto es de teta. Por lo tanto me queda que FR es torque. Entonces me queda que el torque producido en este diferencial de desplazamiento es tau por este desplazamiento diferencial angular de teta. Claro, si yo quiero obtener W tengo que integrar, ¿no? Entonces, el trabajo puede ser calculado como la integral de este momento de torsión entre estos desplazamientos angulares, ¿no? Que yo puedo reconocer cuánto es el desplazamiento angular y valorarlo. Habíamos dicho que el producto de tau por el desplazamiento diferencial angular teta, esto corresponde a un diferencial de trabajo. El diferencial de trabajo es tau, que es por alfa, por de teta, a su vez alfa, que es la primera derivada de omega, y por alfa de teta, agrupando la primera derivada de teta con respecto a t, es omega. Me queda entonces que el diferencial de trabajo es i omega de omega. Esto es diferencial de trabajo. Si nosotros resolvemos la integración de esto, vamos a llegar entonces a la expresión del cálculo del trabajo total producido por un torque neto. Pues esa integral de i omega de omega, i sale de integral por ser constante y me queda omega de omega. Entonces la integración de omega es omega cuadrado sobre 2. Evaluado entre los límites, velocidad angular inicial y velocidad angular final, tengo esto que es un medio de i omega final al cuadrado menos un medio de i omega inicial al cuadrado. Pues esto viene a ser la energía cinética rotacional en un punto final y esta la rotacional en un punto inicial. Entonces, esto equivale al teorema de trabajo y energía para la dinámica rotacional.
Entonces, así como teníamos el teorema de trabajo, energía, interrelación, que el trabajo producido por una fuerza neta que actúa sobre el cuerpo es la medida de cuánto cambió la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Tenemos en rotación también su expresión análoga del trabajo y de energía, que el trabajo producido por una fuerza que produce un torque neto, un torque total, tau, es la medida de cuánto cambió la energía cinética rotacional, 1/2 de I omega al cuadrado menos 1/2 de I omega I al cuadrado. Entonces es fácil de recordar. Cuando quiero yo valorar el trabajo debido a un torque, este es también un teorema importante, fundamental para poder aplicar. Con respecto a la rapidez de producir un trabajo, potencia, ¿recuerdan ustedes? Potencia es la derivada de W sobre T, es decir, qué tan rápido cambia el trabajo, la energía que está suministrándose o que se está sacando del sistema. Esto es P, la potencia. Entonces, dado que yo tengo que dW, que era el diferencial de W, tau por d teta, ¿no? Sustituyo dW, o sea, el diferencial de trabajo por tau de teta, obtengo que la primera derivada de teta, ¿qué cosa es? Omega. Entonces, ¿a qué va a ser igual P, la potencia? Este es P. P va a ser igual a tau por omega. Entonces, yo tengo la siguiente analogía. En potencia, para cuando el cuerpo se lo traslada, puedo multiplicar la fuerza promedio por la velocidad. Así obtengo la potencia. La forma análoga de potencia en rotación, ¿cuál será? Tau por la velocidad, que es justamente lo que acabamos de obtener acá, ¿no? Tau, que era esto, por el teta de t, que es omega. Entonces, tau por omega es la potencia. ¿De acuerdo? Ejemplo. Suponga que la potencia desarrollada por el motor de un auto se vende como 200 HP. Esa es la potencia que se desarrolla como máximo ese carro cuando se lo trabaja al máximo. Y en ese caso, a 200 HP, el eje del rotor gira a 6000 RPM, revoluciones por minuto. Entonces queremos calcular cuál es el momento de torsión correspondiente a ese momento, a ese instante, que se lo hace trabajar esa potencia para ese motor. Entonces el tau, el torque, se lo calcula ¿cómo? El torque se lo va a calcular dividiendo la potencia para omega. Así se calculará. Entonces, para eso tenemos que calcular la potencia en vatios, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es convertir los 200 HP a vatios. Entonces, recuerden que un HP tiene 746 vatios. Entonces, este motor tiene 149.000 vatios, ¿no? 1.49 por 10 a la 5 vatios. Conocido P, la potencia, ahora tenemos que dividir para omega. Para ese instante, las 6.000 revoluciones por minuto, ¿cuántos radianes sobre segundo equivalen? Bueno, son 6.000 revoluciones por minuto. Una revolución son 2 pi radianes y un minuto son 65. Entonces, esto me da 628 radianes sobre segundo. Entonces, conocido P y conocido omega, divido esos valores y obtendré el momento de torsión, o sea, el torque, ¿no? Los 1.49 por 10 a la 5 dividido para los 228 me da 237 Nm. Es decir, son cantidades grandes, ¿no? De máquinas fuertes para hacer ese trabajo de movilizar la carga de una máquina.